tienen algo de información, si es que existe esa información sobre la situación de la mujer y con respecto a la violencia sexual. Es una lástima que no haya podido estar aquí, pero en todo caso ellos son los que en principio tienen que velar por proteger todos los derechos de la mujer dentro del ejército, y sí que en algún contacto que hemos podido tener directamente con Teresa Balanzar, algo que nos ha comentado es que el observatorio se reúne 4 veces al año. Eso, sumado a la falta de presupuesto, pues un poco nos da una idea de por qué no se está avanzando en esos derechos. Aparte de la violencia sexual, han aparecido otras cuestiones que también han tardado mucho, han sido muy dilatadas en el tiempo su normativización, como es, por ejemplo, la conciliación familiar, que se ha ido desarrollando muy despacito, pero sí que es verdad, ¿no?, que a día de hoy parece ser que todos los militares, hombres y mujeres, tienen algunos derechos de conciliación familiar reconocidos. Eso ha tardado, pero para mí lo más curioso de eso es que no se empezó a hablar de conciliación familiar hasta que aparecieron las mujeres en el ejército, como si los hombres no tuvieran familia, no tuvieran necesidad de conciliar su trabajo, como si el hecho de tenerse que ir a hacer unas maniobras o de estar destinados lejos de su casa no tuvieran una afectación directa sobre sus familias, ¿no? Con lo cual quiero decir que a veces algunas medidas que pensamos que son de derecho para las mujeres, nos olvidamos que estamos haciendo a lo mejor también una discriminación negativa hacia el hombre y en el fondo hacia el conjunto de la sociedad, porque estamos también remarcando esos roles, porque estamos reforzando la idea de que es la mujer la que tiene que tener esas tareas domésticas y reproductivas, porque solo cuando ella aparece pensamos en la conciliación familiar, ¿no? Y me parece, bueno, además tenemos pocos datos, como con todo lo demás, pero sí que hemos visto algunos hombres que últimamente han destapado que han tenido que denunciar que a ellos se les están vulnerando los derechos de conciliación familiar. Esto con las mujeres parece que no está pasando tanto en el ejército, pero con muchos hombres sí, incluso llegando al extremo de que un hombre militar explicaba que cuando pidió los derechos de conciliación familiar, su superior le dijo que ya estaba su mujer para encargarse de los hijos, que a él le tocaban otras tareas. Y al fin y al cabo eso lo que hace, pues, dentro del ejército es no romper con esos esquemas patriarcales que tiene la propia estructura militar, ¿no? Julio comentaba, la introducción de la mujer quizás, ¿no?, ha roto algunos esquemas respecto al machismo que tenían las estructuras militares. Yo la verdad es que tengo bastantes dudas de eso. En todo caso no tenemos ninguna prueba, de lo contrario, no podemos agarrarnos a nada para decir se ha feminizado el ejército, se han feminizado las formas de funcionar, las técnicas de resolución de conflictos que se asocian más a ese pacifismo que parece inherente a la mujer, según algunos sectores, tampoco ha aparecido allí. Y sí que, por otra parte, destacaba una autora que en colectivos donde por 85 hombres hay menos de 15 mujeres, no les queda más remedio a las mujeres que ser ellas las que se acaban adaptando a los roles masculinos. Así que la tendencia nos llevaría un poco a pensar que más que feminizar el ejército, lo que hemos hecho es seguramente masculinizar a las mujeres que han entrado en él, por el simple hecho de que son tan minoría, ¿no?, que es difícil que puedan expresarse de otra manera cuando el patriarcado que hay dentro del ejército no ha desaparecido, ¿no?, de ninguna manera. Lo veíamos con casos como el de Zaida y con otros que han salido posteriormente. La opacidad en los datos nos permite poco más análisis, pero sí que vemos cómo la normativa que se ha ido desplegando, esa posible voluntad política, no nos está dando, digamos, imagen de que haya cambiado nada. Digo imagen porque datos no hay, pero eso sí. Y sí que me parece muy curioso ver también cómo
la incorporación de la mujer también ha sufrido un estancamiento muy importante en los últimos años. Es verdad que cuando se les abrió las puertas al ejército empezaron a entrar bastantes mujeres, bueno, a entrar no, digamos que a apuntarse al reclutamiento, ¿no? Porque los primeros años la mayoría de ellas suspendían. El primer año no sé si aprobó alrededor de un 2% de las mujeres que se habían presentado, y eso se alargó en el tiempo con lo que es una clara voluntad machista de sí, podéis entrar legalmente, pero no, vamos a poner barreras a que esto pueda ocurrir. Con el tiempo han ido entrando muchas mujeres, progresivamente, de hecho cada año había más, pero es verdad que desde el 2008, hace ya unos 8 o 9 años, se ha estancado en el 12%, que es un porcentaje realmente muy bajo, y no se mueve de ahí. Son ya muchos años sin que esto evolucione, ¿no? Y parece, no sé, parece ser que como mínimo nos da pie a hipotetizar que la mujer española parece no estar muy interesada en la salida militar. Si está totalmente integrada la mujer en el ejército es otra cuestión que tampoco podremos analizar por falta de datos. La normativa está ahí, los derechos parece que no se están pudiendo ejercer como se esperaba. No me quiero extender mucho en esto porque me parece que es un poco la parte más ardua, pero sí que me gustaría acabar con una pequeña reflexión, así no me extiendo más y podemos pasar al debate. Hablamos de la incorporación de la mujer, hablamos de los derechos que ella tiene que tener, de cómo la tenemos que preservar de la violencia sexual, de cómo ella puede aportar desde el feminismo cosas, cambios al ejército, y no nos hemos planteado si eso realmente, si la incorporación de la mujer al ejército realmente es un paso más en la igualdad de género. En principio, que los hombres tengan un derecho y las mujeres no, y se les dé a ellas, parece que es avanzar hacia la igualdad, pero desde mi humilde punto de vista, yo creo que en este caso no estamos hablando de un derecho. Incorporarse al ejército, más que un derecho para mí, es adquirir una nueva obligación, es sufrir un proceso de militarización, y estábamos en una situación en la que la mujer, por suerte, no estaba militarizada, en ese sentido el hombre sí lo estaba, y para mí pues me habría gustado que la igualdad en derechos hubiera venido a la inversa, ¿no? Que hubiera sido que el hombre hubiera tenido el derecho a desmilitarizarse del ejército, es decir, que le hubiéramos sacado a él también de allí en vez de meter a la mujer adentro, con lo cual, bueno, dejo bastante claro, ¿no? La idea final sería no tanto la comodidad de la mujer dentro del ejército, sino finalmente pues el fin de las Fuerzas Armadas, el fin del ejército y otros métodos de resolución de conflictos. Con eso dejo, pasamos al debate. Vale, doncs passarem al debat, al torn de preguntes, si algú vol... Sí? Tenim micro? Ah, bueno. Hola. ¿Catalá, Julio? No. Bien, no tengo ningún problema. No, primero agradecerte tu valentía delante de un ejército que nosotros creíamos anacrónico y que por suerte saben gente como Pepo de Las o Juli Busquets en su día, o tenía mi capitán que tuve yo, que fue el capitán Cardona, de que en principio Gabriel Cardona, sí. O sea que en principio yo conozco lo militar porque hice el servicio militar, pero a mí siempre me queda la duda de la gente que se dedica a ser militar. ¿Por qué se dedica a ser militar? Si es diferente el hombre que la mujer. O sea,
la misma percepción, digamos, del ser militar es del hombre que de la mujer? Esta es mi duda. ¿Y qué incita a ser militar en este momento? Bueno, te respondo a la pregunta, agradecerte la referencia a Juli Busquets, a Gabriel Cardona, porque también ahora presido el Foro Milicia y Democracia, porque vive del espíritu de esa gente valiente que se jugó la vida en la Unidad Militar Democrática, porque eso sí que fue valentía, porque ahí se jugaba la vida. Y evidentemente ese es un ejército, o sea, puedo contarte mi situación. Yo soy una persona ya con 68 años, 50 años en el ejército y los otros 18, pues hijo de militar, o prácticamente toda mi vida vinculado a las Fuerzas Armadas. Eso explica un poco por qué estoy viviendo de una época en la que se vivía no digo en guetos, pero vivía en casas militares, la educación era la de aquella época, nos relacionábamos con hijos y hijas de militares, se vivía en un ambiente, o sea, no existe una vocación militar, como no creo que existe una vocación tal, sino vas adquiriendo un conocimiento en ese tipo. Yo me incliné, me gustaba lo que había vivido, mi padre era del ejército del aire, pues me gustaba volar y ahí entras por decir, por una afición, una manera en la que te haces y prestas un servicio. Y luego, como un buen profesional, entonces como un profesional, prestas ese servicio al Estado, como lo presta un médico, como lo presta un maestro, como lo presta un funcionario en cualquier otra, unos con mayor vocación, otros con mayor o menor profesionalidad. Y eso no tiene nada que ver con amor a la patria, con portador de valores eternos y con todos estos mitos que cada uno presta servicios a su país de la mejor manera en cualquier servicio. Ese como así entiendo